Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en nuestro blog, Twitter, Facebook, Instagram, búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación. Diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy, Ley de Consulta Popular. Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 245,000 personas. Esta pandemia lleva meses en donde en la actualidad mucha gente ya está viajando y asistiendo a fiestas, ya sea porque están vacunados o porque ya les dio COVID-19. Pero para poner más peligrosa la pandemia se anunció la variante Delta, que es más contagiosa. Esperemos la gente se siga cuidando para evitar enfermarse. Vamos a empezar el tema de hoy, Ley de Consulta Popular. El domingo 1 de agosto tuvimos en México la primera consulta popular en la historia del país, donde el presidente estaba feliz porque la gente pudo ejercer la democracia de acuerdo a sus palabras. La pregunta era, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Cuando se hizo pública esta pregunta, muchos ciudadanos de a pie no la entendieron, porque era muy larga y estaba en forma general, sin especificar un personaje político o situación política en forma específica. Por lo que muchos ciudadanos de a pie nos quedamos sin entender la razón de una consulta popular sin un objetivo específico. Un punto importante a resaltar es que esta consulta popular estaba inclinada hacia el ámbito del derecho penal, siendo que este no debe ser consultado a los ciudadanos de a pie, ya que corresponde al Estado la administración de justicia. Esta situación de hacer una consulta popular sobre un tema penal sucedió en Uruguay, donde se puso a consulta popular si se debía aprobar la ley de caducidad para los responsables a violaciones graves de derechos humanos, en donde fue aprobada la ley en consulta popular, pero esto iba en contra de los derechos fundamentales. Esto se pudo ver más claramente en el juicio Hellman contra Uruguay, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en contra de ese país que las leyes aprobadas en la década de los 80 del siglo XX, que determinaron la ley de caducidad a los responsables de violaciones de los derechos humanos, resultan contrarias a los derechos fundamentales, por lo que al tener este antecedente de este juicio de derechos humanos, se puede observar que no se puede hacer una consulta popular sobre temas penales, ya que va en contra de esta sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta ley de consulta popular es reglamentaria del artículo 35, fracción octava. El artículo 35 menciona: son derechos de la ciudadanía, fracción octava, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, en las que se sujetarán a lo siguiente. Punto 1. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y para el caso de las consultas populares de tema de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Punto 2. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Punto 3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales. Punto 4. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Punto 5. Las consultas populares convocadas conforme a esta fracción se realizarán el primer domingo de agosto. Punto 6. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como la fracción tercera del 99 de la Constitución. Y el punto 7, las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Luego vamos a ver qué dice la ley de consulta popular.
En el artículo 2 viene el objeto, que es regular el procedimiento para convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. En el artículo 4 viene que la consulta popular es un instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. Luego, en el artículo 7 vamos a ver: votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos y ciudadanas. En el artículo 11 vamos a ver: no podrán ser objeto de consulta popular, fracción primera, la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución. Fracción tercera, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. Fracción cuarta, la materia electoral. Fracción quinta, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación. Fracción sexta, las obras de infraestructura en ejecución. Fracción séptima, la seguridad nacional. Fracción octava, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Estos artículos son los más importantes, ya que los demás son sobre el procedimiento de la consulta popular, resaltando el artículo 64, que menciona que debe de existir un 40% de participación de la población inscrita en el INE para ser vinculante, es decir, para que la tomen en cuenta los gobernantes en turno. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos, vamos a continuar con el tema de hoy, ley de consulta popular. Como vimos en el bloque anterior, en México se dio la primera consulta popular que el INE organizó, teniendo un gasto de alrededor de 500 millones de pesos, que algunos dicen que no importa gastar ese dinero, ya que estaba dentro del presupuesto del INE, por lo que no se gastó de forma adicional. Otros mencionan que gastar 500 millones de pesos en una pregunta que era global, además de que iba encaminado al derecho penal, que como vimos iba en contra de derechos humanos, no debió realizarse. En el actual sexenio se han hecho grandes obras de inversiones millonarias, en donde el presidente hizo una consulta popular al iniciar su sexenio, en donde pedía votar por cancelar o continuar el aeropuerto de Texcoco. Según su resultado de consulta, el pueblo pidió que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Pero lo que resulta interesante de tal consulta es que no la realizó el INE, por lo que no fue vinculante y el Ejecutivo tomó al final su decisión. Es importante resaltar que la ley de consulta popular fue publicada el 14 de marzo de 2014 por el expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que en teoría el anterior sexenio pudo realizar consultas populares, además de que en el actual sexenio se debió realizar todas sus consultas populares, por ejemplo sobre el aeropuerto de Texcoco, la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya, con base a esta ley, es decir, el INE debió realizar las consultas para ver si se construyen estas megaobras. Sería imposible que los gobernantes en turno tomaran en cuenta las opiniones de los ciudadanos a pie, ya que organizarlas es muy caro, son millones o miles de millones de pesos para llevarlas a cabo, por lo que si un gobernante decidiera cada rato estar haciendo estas consultas, sería muy triste que se gastaran tanto dinero en pedir la opinión de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos están viviendo en pobreza extrema y que al final, como lo que vimos al principio del bloque de este programa, el gobernante en turno podrá tomar la decisión o no de acuerdo a lo que salga en la consulta popular. Pero no debemos perder de vista que lo que realmente importa es que los gobernantes en turno estén haciendo bien su trabajo, es decir, que estén realizando una debida administración pública de acuerdo al derecho administrativo y de acuerdo al derecho presupuestario. Sin mencionar que el derecho presupuestario debería ir en base a derechos humanos, que como siempre menciono sería una gran reforma al derecho presupuestario, si se tomara de base los derechos humanos para realizar los presupuestos de egresos. Los gobernantes en turno deben de poder tener un mayor esfuerzo para crear leyes menos complicadas y que no creen tantos delitos que a veces
ya ni sabemos cuáles son los que existen y cuáles no. Deben crear leyes que sean funcionales para la sociedad, para que exista un orden y buscar la prevención de los delitos en cuanto a diversos problemas sociales, es decir, darle solución a diversos problemas sociales como la falta de educación, falta de oportunidades de trabajo, prevención de la delincuencia organizada y garantizar el derecho a la salud y medio ambiente. De nada sirve que nos hagan una consulta popular de 1 o 2 preguntas en donde se gastan millones de pesos si no se observa una correcta administración pública y una correcta creación de leyes, además de una derogación de leyes que complican la vida de las ciudadanas y ciudadanos de a pie. La política debe cambiar para que se observe lo que mencioné, además de estudiar la pleonexia entre la clase política, que es el deseo insaciable de tener lo que legítimamente pertenece a otros o el deseo de tener más que otros, es decir, hacer conciencia a los políticos que deben de administrar correctamente y no dejarse caer por tener más que otros, desviando su verdadera encomienda. Por lo que desde nuestra opinión, las consultas populares, aunque tienen un fin de buscar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de pie, esta opinión no significa que sea una obligación para los gobernantes, por lo que realmente importa es que estos hagan bien su trabajo de cuidar la vida de los ciudadanos, como lo dijo Thomas Hobbes. Espero les haya gustado el programa donde vimos el tema Ley de Consulta Popular. Los invito a comprar el libro Carlitos y los Impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.